Hola, bienvenidos nuevamente al canal. En este video veremos el método de bisección. Bien, entonces lo primero que veremos será esta ecuación. Vemos aquí que si queremos resolver esta ecuación, podemos aquí factorizar y esto implica entonces que tenemos que x es igual a menos 1 o x es igual a 4. Vemos aquí entonces que cuando x es igual a menos 1, esta ecuación es igual a 0, o cuando x es igual a 4, esta ecuación es igual a 0. Entonces vemos que al resolver esta ecuación es sencillo resolverla de manera analítica. Aquí podemos factorizar o otros métodos. Pero por ejemplo si tenemos esta ecuación, vemos aquí que es un poco complicado resolver, despejar para x y ver qué valores toma para qué valores de x esta ecuación es igual a 0. Muchas veces también es imposible despejar para la x. Entonces no podemos resolverla de manera analítica, así como resolvimos esta de aquí. Entonces por ello aparecen los métodos numéricos. Entonces esta ecuación la vamos a aproximar y para ello usaremos el método de bisección. Bien, entonces aquí nos dice el método de bisección, nos da este teorema. Dice que supongamos que f es una función continua definida entre un intervalo a b y con f de a y f de b de signos opuestos. El teorema del valor medio implica que existe un número p en AB con f de p igual a 0. Y aquí nos dice que a pesar de que haya más de una ecuación, más de una raíz en el intervalo, entonces asumiremos que la raíz es única. Entonces, para comprender un poco mejor, miremos primero el teorema de Bolzano. Nos dice que sea f una función continua en un intervalo cerrado AB y toma valores de signo contrario en los extremos, entonces existe al menos un c perteneciente en AB tal que f de c es igual a 0. Entonces vemos aquí tenemos a, f de a nos da, está por acá. Entonces vemos que f de a es negativa. Y aquí tenemos b y f de b, el valor está aquí. Entonces vemos que b es positiva. Entonces vemos que f de a es negativa y f de b es positiva. Entonces intuitivamente, si f es continua, vemos aquí que nos dicen que tiene que ser una función continua. Entonces necesariamente tiene que pasar por acá. Y vemos que hay un valor c donde nuestra función va a ser igual a 0. Entonces vemos este ejemplo. Nos dicen que comprobemos que si esta ecuación tiene al menos una solución en este intervalo. Entonces lo que hacemos, consideramos esta función y vemos que es continua porque es polinómica. Y hacemos f de 0 y f de 1 en los extremos. Entonces vemos que f de 0 es menos 1 y f de 1 es 1. Entonces vemos que son de signos contrarios, signos diferentes. Entonces, como son de signos diferentes, cumple el teorema de Bolzano, por lo tanto existe un c perteneciente en 0,1 tal que f es igual a 0. Entonces, no nos dicen qué valor hace esta ecuación 0, pero si no, estamos concluyendo de que existe al menos un valor que haga 0 esta ecuación. Entonces, bien, estos son los pasos para el método de bisección. Para comenzar, tenemos a nos dan el intervalo AB, entonces a A la llamaremos A1 y a B lo llamaremos B1. Y el punto medio lo llamaremos P1, que será el punto medio de AB, entonces es decir, A1 más B1 entre 2. Y luego, bueno, hacemos, si f de p sub 1, es decir, f del punto medio es igual a 0, entonces nuestro punto P que andamos buscando es igual a p sub 1 y terminamos. Pero si no es así, entonces tenemos que ver qué signo toma al evaluar p sub 1. Entonces si nos da que p sub 1 es igual a f de a sub 1, entonces lo cambiaremos p sub 1 a sub 2 y b sub 2 por b sub 1. Y si no, entonces cambiaremos de la a b sub 2 por p sub 1 y a sub 1 por a sub 2. Esto lo vemos mejor con esta gráfica. Vemos aquí que tenemos esta función. Entonces tenemos aquí el intervalo a y aquí de a b. Entonces aquí, como vimos, ponemos a la llamemos a1 y a b la llamaremos b1. Entonces hacemos el punto medio. ¿Qué es el punto medio? Es la mitad de estos dos. Entonces este más este entre 2, entonces nos da p sub 1, que está aquí, este es el punto medio. Entonces evaluamos la función p sub 1. Al evaluarla vemos que nos da este valor de aquí. Vemos que este no es el valor que andamos buscando, este no es el valor que hace 0 la ecuación. Entonces vemos el signo, vemos que este signo es positivo. Entonces, como este signo es positivo, lo vamos a cambiar por el signo también que sea positivo. En este caso, p sub 1 vemos que también es positivo. Entonces, las imágenes. Entonces, ahora vemos que como p sub 1 es positivo y f de p sub 1 es positivo, entonces ahora todo lo que tomamos es este intervalo de acá, este intervalo. Y a este le llamaremos ahora a sub 2 y a este le llamaremos b sub 2. Y ahora hacemos aquí nuevamente, vemos aquí, hacemos el punto medio de este de acá, de a sub 2 y b sub 2 y nos da este de aquí p sub 2. Entonces al evaluar vemos que nos da la imagen aquí, nos da negativa y no nos da 0.
Entonces ahora, como la imagen nota negativa y la imagen de A sub 2 también es negativa, entonces lo cambiamos por A sub 2. Y así vamos hasta que encontremos el valor P. Esto es lo que estamos haciendo, es ir reduciendo la mitad hasta que llegue un punto en que la mitad, ese va a ser el valor que será 0. Entonces haremos este ejercicio. Nos dice que apliquemos el método de bisección para encontrar la solución exacta dentro de 10 a la menos 3 para esta ecuación en este intervalo. Entonces tenemos algunos criterios de tolerancia. Vemos aquí, estos son los criterios de tolerancia que tomaremos. Para este ejemplo usaremos este de acá, este criterio. Entonces, bien, tenemos aquí nuestra función es esta de aquí. Vemos que tiene que estar igualada a 0. Si no está igualada a 0, es decir, si hay algún término aquí, tenemos que pasarlo a este lado. Todo tiene que estar igualada a 0. Entonces, f de x es esto de acá. Nuestro criterio de tolerancia que tomaremos es este de acá. Entonces, esto implica que el valor absoluto de la función evaluada en el p que encontremos tiene que ser menor que 10 a la menos 3. En el criterio de tolerancia vemos que nos dicen que esté dentro de 10 a la menos 3. Entonces lo que hacemos es realizar una tablita con n, a sub n, b sub n, p sub n y f de p sub n. Entonces iniciamos nuestra primera iteración. Vemos que a sub 1 es igual a 0.5, b sub 1 es 1.5 y hacemos la imagen de esta. La imagen de, al evaluar aquí 0.5 nos da 1.2902. Lo voy a hacer a 4 cifras. Entonces aquí el f de 1.5 nos da menos 3.27. Entonces vemos que por el teorema de Bolzano vemos que en efecto hay una raíz, entonces en este intervalo. Bien, entonces vemos aquí lo que nos interesa no es tanto cuál es el valor que nos da acá, sino el signo. Entonces vemos que este signo es positivo, entonces ponemos aquí positivo. Y este como es negativo, entonces ponemos acá negativo para ir guiándonos. Entonces ahora hacemos el punto medio. Vemos aquí el punto medio es a sub n más b sub n entre 2. Entonces a sub 1 más b sub 1 entre 2. Y nos da que el resultado aquí p sub n es igual a 1. En este caso p sub 1. Entonces nos da aquí 1. Hacemos ahora f de 1 y nos da esto de acá. Entonces este valor si lo tomaremos y lo pondremos aquí en esta tablita, porque este será nuestro criterio de tolerancia. Entonces vemos aquí que el valor aquí que nos dio es positivo. El valor de p sub 1 nos dio positivo. Bien, entonces ahora vemos que este no es menor que 10 a la menos 3. Es mayor. Entonces quiere decir que tenemos que seguir iterando. Vemos aquí ahora cuál será nuestro a sub n y nuestro b sub n. Entonces vemos que aquí el valor del p sub n es positivo. Entonces lo vamos a cambiar por el valor que aquí tenga el mismo signo. En este caso 0.5 también el valor nos dio positivo la imagen. Entonces en lugar de 0.5 copiamos 1.5, perdón. Y ahora copiamos aquí b sub n sigue siendo 1.5. Y entonces hacemos aquí el punto medio de estos dos. Este 1 más 1.5 entre 2 nos da 1.25. Bien, entonces ahora al hacer la imagen de 1.25 nos da menos 1.409976. Vemos entonces que aquí nos da que esto es negativo. 1.25 la imagen es negativa, entonces ponemos aquí el signo negativo. Y vemos que esto sigue siendo mayor que de nuestro error. Entonces hacemos otra iteración. Ahora vemos aquí como nos da 1.65 nos da que la imagen es negativa, entonces lo cambiamos por el que tiene el mismo signo. En este caso aquí vemos que está negativo, entonces lo cambiamos por 1.5 acá. Y ahora hacemos este más este entre 2, el punto medio, y nos da 1.125. Y hacemos la evaluación de 1.125 acá. Y nos da esto de aquí. Y vemos todavía que nuestro error sigue siendo mayor, en valor absoluto sigue siendo mayor que 10 a la menos 3. Entonces tenemos que seguir iterando. Vemos aquí que el signo es negativo, entonces ponemos acá negativo. Y seguimos así, hasta que llegamos a la iteración número 7. Vemos que aquí hacemos 1 más este nos da 1.007813 y al evaluar esto en la función nos da esto de aquí. Entonces vemos que aquí ya en valor absoluto vemos que la evaluación de p sub n, en este caso p sub 7, 0.00864, ya está dentro de nuestro error. Entonces ya podemos concluir que nuestra respuesta es esta de acá, 1.07813. Es decir que cuando x sea aproximadamente 1.07813, nuestra ecuación será igual a 0.
y esta sería nuestra respuesta.